Amén. Alabado sea Jesucristo. El justo hace propósito de madrugar para buscar al Señor que lo creó. Ese justo lo podemos ver bien reflejado en la persona de San Gregorio Nacianceno, que nacido en una familia de santos buscará al Señor y dotado de una inteligencia particular, será formado en Atenas junto con San Basilio en las letras y en las ciencias y después en la Santa Teología y la Sagrada Escritura. Ciencia que recibirá no por su propio ingenio, sino que a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras querrá ir a las fuentes, a los testimonios de los apóstoles y de los primeros padres de la Iglesia. Defensor del Concilio de Nicea, vive en el siglo IV. Este santo obispo que presidirá la diócesis de Constantinopla, la importante diócesis de Constantinopla, defenderá el dogma católico de la consustancialidad del Hijo con respecto al Padre en frente de la herejía arriana, y junto con los otros padres llamados así padres capadocios defenderá también la divinidad del Espíritu Santo, consustancial de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, con la misma divinidad al que hemos de rendir la misma adoración. Continuando nuestra meditación acerca de los dones del Espíritu Santo, ayer veíamos cómo estos dones del Espíritu Santo, en primer lugar, corrigen los vicios de los pecados capitales. El segundo modo que tienen de agilizar nuestra alma y nuestra vida espiritual es dar agilidad a las facultades naturales. Dice Aristóteles que el apetito es el deseo, la pasión, la voluntad. Las personas nos movemos, hacemos, obramos según ese deseo que hay en nosotros. Pero lógicamente, dice el mismo Aristóteles, no es el apetito el único dueño que nos mueve, de la locomoción, sino que las gentes sensatas no ejecutan sin más lo que desean, sino que se esfuerzan por seguir lo que prescribe la inteligencia. Aristóteles vivía en un tiempo donde la razón primaba, pero tristemente hoy la gente vive impulsada simplemente por los deseos, pensando y sin juzgar sobre la rectitud de la moralidad de ello. Simplemente se tiene el deseo y se quiere ejecutar. Pero las personas sensatas, dice el mismo Aristóteles, que era pagano, que no conocía la fe, han de moverse por los dictados de la inteligencia. Los escolásticos dividen el apetito de las personas, esa forma de deseo que nos mueve a obrar, a desear el bien, a elegirlo y a conquistarlo, en tres tipos de apetito. El primero es el apetito natural, que es el deseo del bien sin conocerlo. Todos deseamos el bien, todo ser humano, en definitiva, desea el bien con mayúscula, forma parte de ese deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que le llamamos bien absoluto, le llamamos felicidad, le llamamos eternidad, infinitud. Es ese deseo natural que sin aún conocerlo lo deseamos. Pero después tenemos el deseo sensitivo que se divide en el deseo irascible y en el deseo concupiscible. Y finalmente el deseo racional, que es aquel que la misma razón, por su inteligencia, por su especulación, nos lleva a desear. Dice San Buenaventura en ese tratadito sobre los dones del Espíritu Santo, que estos vienen en ayuda nuestra para que estos apetitos vayan ordenados a la gloria de Dios y hacer su santa voluntad. Por tanto, en el apetito irascible somos ayudados por los dones del Espíritu Santo, porque no solamente tenemos que agilizarnos en el bien, en el momento de lo próspero, sino también en medio de la dificultad, de lo adverso. Por eso, en lo próspero se nos ayuda mediante el don del temor
y en lo adverso se nos ayuda por el don de la fortaleza. Ambos dones, tanto el don de temor como el don de fortaleza, nos ayudan en ese deseo y en esa consecución del bien que el apetito irascible nos empuja a desear, ya sea pues a conseguir un bien arduo o a remover los obstáculos que nos impiden llegar a él o que en definitiva impiden o turban el goce de ese bien. Don de temor, don de fortaleza, que nos ayudan a conseguir ese bien. Somos auxiliados por los dones del Espíritu Santo en nuestro apetito concupiscible con respecto a nuestro prójimo mediante el don de piedad y con respecto a Dios nuestro Señor mediante el don de sabiduría. Así, el hombre ha de hacerse expedito, sin impedimento ni barrera, en cuanto a tener sentimientos de caridad con nuestro prójimo y amar también a Dios mediante el don de piedad, mediante el don de la sabiduría. Y finalmente, el apetito racional es ayudado, iluminado, movido por los dones del Espíritu Santo en los tres momentos: la especulación, el pensamiento, la elección de ese bien y, en definitiva, la ejecución de esa verdad. Somos ayudados en la especulación por el don de entendimiento, somos ayudados en la elección del bien a través del don de consejo, y somos ayudados finalmente a ejecutar ese bien mediante el don de ciencia. Don de ciencia, dice San Buenaventura, que nos ayuda, que nos enseña a vivir rectamente en medio de una sociedad, de una nación mala y perversa. Bien vemos la necesidad que tenemos de estos dones del Espíritu Santo y por eso hemos de pedirle al Señor, hemos de pedirle al Espíritu Santo que derrame, que infunda, que mueva, que renueve estos dones en nosotros y sobre todo que nos haga dóciles a sus inspiraciones para agilizarnos en esas capacidades y en esa búsqueda del bien.